Ya. Vamos a repasar el ejercicio, el segundo ejercicio. Profe, Dígame. lo que pasa es que no entiendo la condición donde sale que y tiene que ser mayor que 2x menos 1. Ya. Te voy a recordar entonces esa situación. Ujú. Se supone que ahí deberían estar viendo el cuaderno, ¿sí? La función que no, supongamos que sea T la función, el conjunto de pares ordenados tomados de R2, o sea, R cruz R, tal que I era mayor que 2x menos 1. Esa era la pregunta, ¿verdad? Bien, cuando nosotros hicimos una tabla para poder graficar, la idea es graficar esta condición. ¿Qué valores de I son mayores que 2x menos 1? Bueno, cuando nosotros dibujábamos el I igual a 2x menos 1, nos dábamos cuenta que era una función de ese tipo. Era una función, esta es la igualdad. La función era esa que está acá, que era el primer ejercicio. Era el primer ejercicio, acá. Esta función que está acá, que es la misma que está acá, pero acá está graficada en forma mucho más aproximada. Es un esbozo. Esta está más aproximada. Cuando graficábamos esta función, nos quedaba una cosa de este tipo. Esta línea que está acá era I igual 2x menos 1. O sea, todos estos puntos que están acá cumplen con la igualdad. Por lo tanto, los puntos que están fuera de la línea, ya sea estos o estos, no cumplen con la igualdad. O sea, este semiplano cumplirá con que es mayor o menor que 2x menos 1, y el segundo semiplano eh, corresponderá a la otra corresponderá a la otra desigualdad. Catherine, ¿cuál es tu observación? No la entiendo, profe. Nosotros somos de la clase 40-30. Esta es la clase 40-30. ¿Está bien? Catherine. Ah, 40. Muchas gracias. Bien. No, con esta secretaria nos va a ir a todos bien. Ya, ahora sí. Gracias, hijo. Hija. Ok, entonces vuelvo. La recta cumple la igualdad. Por lo tanto, este semiplano, el I va a ser mayor o menor que 2x menos 1, y este otro semiplano va a ser el complementario. Si aquí es mayor que, este semiplano va a ser el menor que. La pregunta es, ¿cómo determino si es este semiplano o este semiplano? Una manera rápida o directa de hacerlo es tomar un punto cualquiera del plano, por ejemplo, de este semiplano o de este semiplano. Tomar un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar el punto menos 2, 2, o sea, el punto donde x vale menos 2 y y vale menos 2. Entonces voy a reemplazar el menos 2 en x. Y si se cumple que el resultado que me dé acá, si se cumple, sea menor que 2, entonces este semiplano cumple con esta condición. Si no, va a ser el otro. O sea, voy a hacerme acá una tablita donde el valor de x, y acá voy a calcular el valor de y. ¿Cuál debería ser? Entonces, si x vale menos 2
El resultado que me dé la igualdad, el resultado que me dé la igualdad va a ser igual a 2 por menos 2 menos 1. Esto es menos 3 por acá. ¿Te fijas? Esto es menos 3. Eso es menos 3. Por lo tanto, este valor que está acá es menos 3. Pero este punto representa 2. Y yo me pregunto, ¿2 es mayor que menos 3? Sí. Por lo tanto, esta desigualdad está representada por esta zona, este semiplano. El semiplano que está sobre la recta, en este caso, es y mayor que 2x menos 1. O sea, acá y es mayor que 2x menos 1. La recta es la igualdad. Y este segundo semiplano va a ser el complemento de y, o sea, y menor que 2x menos 1. De esa manera yo me di cuenta que esta desigualdad está representada por este semiplano. ¿Te respondí, Stephanie? Estefanía, ¿te respondí? Estefanía. Sí, sí, profe, gracias. Ya. Entonces, bueno, vámonos, comencemos la clase. Profe, Dígame. y en ese ejercicio así donde no se ven los puntos, ¿cómo se calcularía el dominio y el recorrido? ¿A qué te refieres que no se ven los puntos? Por ejemplo, en la circunferencia que hicimos en la clase anterior se veía que empezaba en el menos 3 y en el 3. ¿Acá? Sí, pero en esa recta que hizo usted recién no se ve dónde está, si pasa por el menos 1 en I o el Ya. 1 en I. Lo que pasa es que ya habíamos hecho la recta, en este ejercicio no lo quise hacer porque para no detenerme en la gráfica de la recta. Pero, por ejemplo, supongamos que sea una relación L de todos los pares ordenados sacados de R2, tal que Y sea menor o igual que 3x más 2, por ejemplo. ¿Mm? Lo primero que yo haría es dibujar la recta. O sea, me doy 2 puntos porque una recta está definida por 2 puntos. Con 2 puntos yo ya tengo que graficar la recta. Me doy 2 valores para X, para calcular el Y. Y lo primero que yo haría es graficar la recta, para después determinar cuál es el semiplano que representa la desigualdad. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿quién me preguntó? Yo, Luis. Luis, mantén tu micrófono abierto, por favor, para que vayamos conversando. Entonces, lo primero que voy a hacer, que no lo hice acá porque ya lo había hecho en la clase pasada, es graficar la recta. Para graficar la recta, entonces, esto es lo primero que hay que hacer, graficar la recta. Me voy a dar 2 puntos de la recta. Me voy a dar 2 puntos. Por ejemplo, cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 2. 2. 3 por 0, 0 más 2, 2. Y cuando x vale 1, 5. 5. 3 por 1, 3 más 2 son 5. Con eso ya puedo hacer un esbozo cuando x vale 0, acá está 0, el y vale 2, ahí. Y cuando x vale 1, el y vale 5, por acá. Está súper desproporcionada la gráfica. Por lo tanto, la igualdad, y igual 3x más 2, es esta que está acá. Es esa recta. ¿La ves, Luis? Sí. Esta es y igual 3x más 2. ¿Ok? Ok. Todos estos puntos que están en la recta satisfacen la igualdad. O sea, este punto que está acá satisface que y es igual a 3x más 2. Pero la pregunta que me quiero hacer ahora, la desigualdad ahora, el menor que, ¿será este semiplano o este semiplano?
Entonces, en el ejercicio anterior, voy a terminarlo, pero te respondo. En el ejercicio anterior ya habíamos determinado estos puntos, o me había dado 2 puntos y grafiqué. Hoy día ya me sabía la forma de la recta, por lo tanto no quise graficar los puntos. Te respondí, ¿verdad? Sí, Ya, ahora, pero terminemos el ejercicio. ¿Cómo yo sé que es el semiplano de arriba o el de abajo? Elijo cualquier punto, ya sea de acá o de acá. Si se cumple la desigualdad, entonces ese semiplano es el que está representado por la desigualdad. Si no se cumple, entonces el semiplano complementario. Voy a de nuevo ocupar un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto que está acá. Este punto, por ejemplo, menos 5,3. Menos 5,3. ¿Mm? Este punto que está acá. Yo supongo que está... Bueno, el punto más fácil sería este que está acá, el 0. ¿No es cierto? Si sí. yo reemplazo el X por 0 y el Y por 0, si se cumple la desigualdad, estamos bien. Pero ocupé otro punto cualquiera, un poquito más complicado, pero yo en la prueba voy a ocupar este. Voy a ocupar este si es que me sale una situación de esta naturaleza. Ocupo el menos 5, menos 3. Entonces, cuando en Y menor o igual que 3X más 2, esta es la segunda parte, determinar el semiplano. Elegí el punto en menos 5, 3. Por lo tanto, X vale menos 5 y Y vale 3. Entonces, es 3 menor o igual que 3 por menos 5 más 2. Esto es más 2. Recién es una pregunta la que me estoy haciendo. 3 por 5 menos 15 más 2 menos 13, ¿verdad? Sí. ¿Es mayor o igual o 3 es menor o igual a 13? No. No. No, ¿verdad? ¿Es 3 menor o igual que menos 13? No. Por lo tanto, este semiplano no está representado por el menor que. O sea, el menor que es este semiplano. Es el otro. De hecho, si yo eligiera este punto, al reemplazarlo acá en 0, menor o igual que el 0 es menor o igual a 2, sí. O Sí. sea, el menor que está representado. Ahora, en este ejercicio, el menor que está representado por este semiplano. Y es menor que 3X más 2. Pero como me dice que es menor o igual, también incluye a la recta. Porque en la recta se incluye la igualdad y este semiplano incluye a la desigualdad. ¿Ok, Luis? Ok, Listo. Si quieres, puedes apagar nomás tu micrófono. muchas gracias. Muy bien. Chicos, el propósito de la clase de hoy día es ver el concepto de función. ¿Qué es lo que es una función intuitiva y qué es lo que es una función en forma algebraica? Bueno, uno por lo general, cuando dice que una variable está en función de otra, estamos hablando intuitivamente de lo que es una función. Entonces, una definición intuitiva, ahí dice intuitiva, aunque usted no lo crea, una definición intuitiva de función es que una función f está determinada por un valor de otra variable. O sea, dependiendo del valor de x, es el valor de la otra variable. Por ejemplo, el área de un cuadrado, ¿de qué depende, chicos? El área de un cuadrado depende, o sea, está en función, depende del lado. Si yo tengo un cuadrado, para conocer esta área, lo que necesito conocer es el valor del lado. El área de un cuadrado está en función de su lado. Así se lee. El área de un cuadrado está en función de su lado. O sea, el área va a ser igual a A al cuadrado. Entonces, si A vale 1,
el área de ese cuadrado va a ser 1 al cuadrado. Si el lado vale 7, entonces su área va a ser igual a 7 por 7 en unidades cuadradas. Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, decímetros cuadrados, unidades al cuadrado. Otro ejemplo. Otro ejemplo. El precio de los limones. El precio de los limones depende. ¿De qué depende el precio de los limones, chicos? El precio del limón está en función de qué cosa. ¿De qué depende el precio del limón? Limón lleva tilde. Abran su micrófono que pueda responder. ¿De qué depende el precio del limón? ¿Está en función de qué el precio del limón? Alumnos míos, los que están despiertos, por supuesto. ¿De qué depende? Su masa. De su masa. Ya, entonces, ok, buena tu respuesta. Voy a especificarla más. ¿De qué depende el kilo de un limón? Ahí para que todas las masas sean iguales. ¿De qué depende que el kilo de limón cueste 500, cueste 1600? Ayer me mandaron a la feria, porque a mí me mandaron a la feria y el limón estaba a 1500 pesos el kilo. ¿De qué depende que ese precio sea 1500 y en otra oportunidad valga más caro o más barato? ¿De la demanda? Ya, de la demanda. ¿De qué otra cosa podrá depender el kilo de un limón? De la producción. De la temporada, me dice Claudio. Ya, temporada. De la producción. ¿A qué te refieres con la producción? No sé quién. Que, por ejemplo, a veces en los supermercados no hay stock de tal fruta, entonces sube el precio. Ya, eso se llama la oferta. Depende Eso de la entonces. oferta. Sí, sí. Si hay poca oferta, el precio es súper alto. Porque el producto es escaso, ¿verdad? Pero si hay mucha oferta, si todo Chile vendiera limones, el precio sería el kilo de un limón sería muy, muy barato. Bien, si ustedes se fijan, el precio del kilo de limón está en función de muchas variables. La verdad que acá es multivariable en el caso de la economía. En el caso de la economía, el precio de un producto depende de muchas cosas. En este caso es multivariable. El precio del kilo de limón depende de la demanda, de cuánta gente quiera comprar el limón. Esta es la demanda. Si hay una sola persona que compra limones, supongamos que en un pueblo el que compra limones es el dueño del supermercado, es el único que compra limones. O sea, a todos los productores de esa zona les dice, yo te voy a comprar los limones. Entonces, ahí el que la lleva, él pone el precio prácticamente, porque es el único que compra. Eso se llama oligopolio. A diferencia del único que vende, que es el monopolio. Depende de cuánta gente quiera comprar el kilo de limón, depende de la temporada, tienes razón. El limón en Semana Santa es caro porque acompaña mucho a los mariscos. Pero en otras temporadas es más barato. ¿Por qué? Porque la gente lo compra poco. Depende también de la oferta. ¿Cuánta gente vende limones? Si hay mucha gente vendiendo limones, en fin, depende de la zona. El kilo de limón en Santiago probablemente es distinto al kilo de limón en Parinacota, en la zona de Parinacota. ¿Por qué? Porque ahí hay poco, a la gente a lo mejor no le gusta, en fin, etcétera.
Entonces, diremos que el precio del limón está en función de varias variables. Nosotros vamos a referirnos en este curso a las funciones monovariables, o sea que dependen de X nomás. Ya cálculo 2 va a ser cálculo en varias variables y ahí lo mismo que vimos en cálculo 1 lo vamos a ver en cálculo 2, pero con varias variables. Esta es la definición intuitiva. Una variable depende del valor de otra variable. Una variable depende del valor de otra variable. Ese es el concepto de función. ¿Cuál es la definición algebraica? Ahora vámonos a la definición algebraica o matemática algebraica de una función. Bueno, una función, si f es una función que va de los reales a los... Esta es la definición formal de una función. Si una función si una función f va de R en R, tal que f de x es igual a y, para que eso sea una función, para que esto que está acá, este es el conjunto de partida, es el A de la clase pasada, y este es el conjunto de llegada, el B de la clase pasada. O sea, que esto sea una función, primero, significa que todos los... perdonen chicos, voy a seguir con el A y B. Con el ejemplo ya me voy a los reales, desde A hasta B. Todos los elementos de A, del conjunto A, todos los elementos de A, o sea, los valores de X, todos los elementos de A están relacionados con otro de B. O sea, si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, todos los elementos de A deben tener su correspondiente elemento en B. En forma coloquial, en forma común, podemos decir que, o sea, dicho de otra manera, en el conjunto de partida no debe sobrar ningún elemento. No debe sobrar nada. Sobrar nada en el conjunto de partida. No hay ningún elemento que sobre acá. Esa es la primera condición. O sea, la primera condición de una función está asociada a su dominio. Esta es la condición del dominio. Acá no debe sobrar nada. Porque si sobra un elemento, o sea, si acá hubiese un elemento que no tuviera su respectiva imagen en el conjunto de llegada, entonces dejaría de ser una función. Por ejemplo, y igual el ejemplo que acabamos de dar acá, 3x más 2. 3x más 2. Esta que está acá cumple con esta condición, porque si yo le doy un valor a x, siempre voy a encontrar un valor en b. Si x vale 80, entonces voy a encontrar un valor acá tal que y sea igual a 3x más 2. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, 3 por 80, 240 más 2, 242. La imagen de 80 es, ¿lo hice bien o no? 3 por 8, 24, 246. 242. Dudé un ratito. Y si tomo otro valor de x,
voy a encontrar un valor en I. Esta es la primera condición de una función. Todos los elementos del dominio están relacionados con otro elemento de I. ¿Cómo se escribe esta frase matemáticamente? Si ustedes la van a ver en un libro, se van a dar cuenta que la primera condición dice que para todo X en A existe un Y en B tal que f de X es Y. Esto es dicho en forma matemática. Este es una A al revés, que significa para todo. Para todo elemento de A, del dominio, existe un elemento en B tal que al poner ese valor de X en la función, obtengo un valor en el recorrido. Esta que está acá es todos los elementos de A están relacionados con otros de B. Si ustedes se van a algún libro, se van a encontrar con esta definición de la primera condición de una función. Esta que está acá. Que en el castellano significa eso. En ruso tendrá otro significado, pero en cualquier libro de matemáticas, esta es la definición. Y significa esto, que todos los elementos de A tienen su correspondiente imagen en B. O sea, acá no debe sobrar nada. Un no ejemplo. ¿Qué es un no ejemplo? Es un ejemplo que no cumple con la condición. La función f de x igual 3x menos 1 partido por 2x más 13. Esta relación que está acá, el dominio son los valores de x y el recorrido son los valores de f de x. Bueno, acá f de x es nuestro famoso y. ¿Habrá algún número, habrá algún valor de x que haga que este valor no exista? O sea, ¿habrá algún valor para x, por ejemplo, 0, 14, cualquiera? De tal forma que al evaluarlo en esta expresión algebraica haga indeterminado a f de x. ¿Qué creen ustedes? ¿O todos los valores de x me sirven en esta expresión algebraica? De los reales, por supuesto. Supongamos que x pertenezca a los números reales. ¿Hay algún valor de x que haga que esta expresión algebraica se indetermine? 1,5. ¿Cómo lo calculaste, hijo? ¿Cómo lo calculaste? Porque el de abajo no puede ser 0, entonces... El de abajo tiene un nombre, mijo, igual que en el baño. ¿Cómo se llama la parte de abajo de una fracción? Denominador. Sí, justo iba a Ya, decir eso. entonces ahora te escucho. ¿Cómo se llama? El Que denominador. dice, tenía que saber qué número era X, po. Entonces lo Claro, calculé. sí, entonces yo voy a interpretar tu frase. Si 2x más 3 es 0, Eso mismo. entonces f de x no existe. ¿Mm? Despejemos x de acá. El 3 que está sumando lo voy a restar. ¿Sí? Nos va 2x igual 0 menos 3 menos 3. ¿Y qué hago con el 2 ahora? Lo voy a Paso dividiendo. O sea, dividir. divido por 2 todo. Por favor, el paso dividiendo, dejémoselo Sí. a los humanistas, a los poetas. Entonces, si divido por 2, nos va a quedar que cuando x vale menos 3 medios, f de x no existe. O sea, en este no ejemplo, si x vale menos 3 medios, quiero que observe que en y no hay imagen. Pero para cualquiera otro,
pero para cualquier otro, por ejemplo, cuando x vale 0, si x vale 0, me va a quedar 3 por 0, 0 menos 1 partido por, ahí, 2 por 0, 0 más 3, 3 menos 1/3. El 0 está relacionado con menos 1/3, pero el menos 3/2 no tiene. Entonces acá me está sobrando el menos 3/2. Por lo tanto, f de x igual 3x menos 1 partido por 2x más 3 no es función. Porque no cumple con esta primera condición. Todos los elementos del dominio están relacionados con un elemento del recorrido. ¿Sí? Segunda condición. Segunda condición. Dice que si primero lo voy a escribir en castellano. Si X tiene imagen no lleva tilde, porque termina en N. Si X tiene imagen, o sea, f de X es igual a Y, si la imagen de X es Y, entonces, esta imagen, esta no lleva tilde. Esta imagen, o sea, el valor de Y es única. ¿Qué significa esto con monitos, profesor? Significa lo siguiente, chicos. Si este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. Si yo tengo acá un valor que posee dos imágenes, Y1 y Y2, no es función. No es función. O sea, no cumple con la siguiente condición. La segunda condición me dice que si X tiene una imagen, esta es única. O sea, déjeme decirlo de otra manera. Es función si y solo si Y1 y Y2 son iguales. Esto significa lo que dice acá. Si X tiene una imagen, entonces esa imagen Y es única. O sea, este gráfico que está acá, este diagrama de Venn, esta es la función. Si X es igual a Y1, f de X es igual a Y1 o es igual y es igual a Y2, entonces Y1 y Y2 tienen que ser iguales para que siga siendo una función. Esta es la segunda condición de una función. Matemáticamente, para que una relación sea una función en esta segunda condición, dice que si f de X es igual a Y1 y f de X es igual a Y2, entonces Y1 tiene que ser igual a Y2. Entonces Y1 tiene que ser igual a Y2. Esta es la segunda condición matemática para que sea función. Por lo tanto, primera condición para que una relación sea función, esta. Todos los elementos del dominio deben tener una imagen en el recorrido. O sea, no debe sobrar nada en el dominio. Y la segunda función es que si X tiene una imagen, esa imagen tiene que ser única. No pueden haber dos imágenes distintas para una misma X. Si f de X es igual a Y1 y f de X es igual a Y2, entonces Y1 y Y2 tienen que ser iguales para que sea función. Si alguna de las dos condiciones no se cumple, entonces la función es una simple relación. Observación.
si I o doble I no se cumple, o sea, si no se cumple la primera condición, o no se cumple la segunda condición, o no se cumple ninguna de las dos, si no se cumple, entonces f no es una función. O sea, sería una relación. Es una relación. Una relación. Por lo tanto, no es que no tenga ningún valor, sino que sencillamente, matemáticamente, no va a ser una función. La importancia de que en matemática haya existan funciones tiene que ver con su función inversa, que la vamos a ver al final de la clase. Si una relación es función, entonces su inversa también lo es. Esa es la única, el único valor de que una relación sea función. Si una relación no es función, entonces su inversa tampoco. Ese es el propósito de que sea función o no. Función inyectiva. Función inyectiva. ¿Qué es lo que es una función inyectiva? La función inyectiva dice lo siguiente: si f es una función que va de un dominio a un recorrido cualquiera, tal que f de x sea igual a y, o sea, y sea una expresión en x, 3x más 1 partido por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 6, f de x es alguna expresión algebraica. Es inyectiva si cada x posee, perdón, no, esto tiene que ver con el recorrido. Es inyectiva si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Esto es inyectividad. Dice que si dos imágenes son iguales, provienen de una misma preimagen en el dominio. Por ejemplo, supongamos que f sea una función que va de los reales a los reales, tal que f de x, en este caso, supongamos sea igual a 2x menos 1 partido por x más 3. Supongamos esta relación. El conjunto de partida son los reales, el conjunto de llegada son los reales. ¿Y cómo está definido f de x? F de x es igual a 2x menos 1 partido por x más 3. Voy a poner entre paréntesis. F de x es igual a 2x menos 1 partido por x más 3. Chicos, pregunta número 1. ¿Esto que está acá es función? Respuesta. Respuesta. Sí, no, no sé. Micrófonos, chicos. Esta expresión algebraica, ¿es función? ¿Es función? No es función. ¿Por qué no? Porque si fuera x fuera menos 3, daría 0. Entonces no 2x tendría full. Cuando x vale menos 3, el valor se indetermina. Claro, no está cumpliendo con la segunda condición. Hay un valor, perdón, con la primera. Hay un valor en el dominio, en los reales, que hace que el i no exista. O sea, si acá vale menos 3, acá no hay un valor
No hay una imagen de menos 3. Claro, no es función. Por lo tanto, lo primero que yo voy a decir, esto ya es un ejercicio de prueba, f es función si x es distinto de menos 3. O sea, si yo del dominio saco este valor, entonces ya es función. O sea, f, ahora voy a restringir el dominio. Ya no van a ser no van a ser todos los reales. Son todos los reales menos el menos 3. Y el conjunto de llegada siguen siendo todos los reales. O sea, modifiqué el dominio. Ahora mi nuevo dominio es este. Fíjense que el valor que me sobraba del dominio, menos 3, lo quité ahora. Tal que y es igual a 2x menos 1 partido por x más 3. Este valor, esta sí que es una función. La pregunta, ¿será inyectiva? ¿Será inyectiva? O sea, si yo tomo dos valores de y, f de a y f de b, porque eso es y vale f de x. Si tomo dos valores del recorrido, si determino que vienen de un mismo valor en x, entonces es inyectiva. Entonces, para saber si f de x es inyectiva, tomamos f de a igual f de b y comprobemos que a y b sean iguales. Si no son iguales, entonces no es inyectiva. Pero si son iguales, entonces es inyectiva. Veamos. F de A. ¿Qué es lo que es f de A? Bueno, me tengo que ir acá y reemplazar x por a. Me va a quedar 2x menos 1, perdón, 2a menos 1 partido por a más 3. Es igual. ¿Y qué es lo que es f de b? Micrófonos, por favor. ¿Qué sería f de b? Acá. Es reemplazar el x por b. Micrófono. Sería 2b menos 1 2b menos 1. ¿Perdón? Partido en b más 3. Exactamente. 2b menos 1 partido por... Y ahora lo que vamos a hacer, ya sabemos que a y b no puede poner menos 3 porque lo sacamos del dominio. No está en el dominio el menos 3. Entonces a y b no pueden tomar este valor porque en el dominio ya no existe ese número. Por lo tanto, estamos trabajando con puros valores que sí existen. Ya, empecemos a jugar ahora con esta expresión. Tenemos que llegar a esto. Bueno, si no llegamos que a sea igual a b, deja de ser inyectiva. Esto es un ejercicio de prueba. Veamos, ¿qué hago para despejar el a o el b? Primero voy a multiplicar cruzado. O sea, voy a multiplicar por a más 3, y voy a multiplicar también por b más 3, Eso es en nuestra clase. En el lenguaje coloquial, primera y última vez que lo digo, paso multiplicando el b más 3 y paso multiplicando el a más 3. Nunca más lo digo. Entonces, me queda que 2a menos 1 por b más 3 es igual a 2b menos 1 por a más 3. ¿Sí? Multipliqué y multipliqué. Multiplicación cruzada. Voy a multiplicar estos dos binomios. Me va a quedar 2a por b, 2a por b, y 2a por 3, más 3 por 2 son 6a. Y ahora el menos 1 por b, menos b, y menos 1 por 3, menos 3. Y acá hago lo mismo, 2b por a, 2b por a, 2ab,
2b por 3 serían 6b. Y el menos 1 por a, menos a, menos 1 por 3, menos 3. Nos quedó esta expresión. 2a más b más 6a menos b menos 3 es igual a 2a 6b menos a menos 3. Chicos, si me equivoco en alguna parte algebraica, me corrigen, por favor. Bueno, acá ¿qué podemos hacer? Los 2a se nos cancelan. ¿Qué otra cosa más ocurre acá? ¿Qué otra cosa más ocurre acá, chicos? Profe, ¿no sería más 6b? ¿Acá? Sí, pero sí, lo que pasa es que no está bien escrito el más. El problema de la cámara. Gracias, hija, por tu corrección. Estaba escrito más, pero el guión horizontal no se veía en la cámara. Sí. El 2AB y el 2AB los voy a simplificar. ¿Qué más se puede hacer acá? El menos 3, el menos 3 con el menos 3 también. ¿Qué nos quedó? 6A menos B es lo mismo que 6B menos A. Y ahora, lo que es A para un lado y lo que es B para el otro. O sea, voy a sumar el B, este B lo voy a sumar, y este A también lo voy a sumar. Me va a quedar 6A más A, son 7A, y acá 6B más B son 7B. Y ahora dividimos por 7, y me va a quedar que A es igual a B. Quiero que observe que partiendo de f de A igual f de B, llegamos a que A y B son iguales. Por lo tanto, F es inyectiva. F es inyectiva. Esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque por esto, por la definición de inyectiva. Chicos, esto que está acá va al torpedo. Para que una función sea inyectiva, si f de A es igual a f de B, entonces A y B son iguales. Aquí lo hemos demostrado con esta función. Primero lo que hicimos fue restringir el dominio. Restringimos el dominio para que sea función. Si la función va desde los reales menos el 3 a los reales, tal que f de x sea 2x menos 1 partido por x más 3, para saber si es función, entonces partiendo de f de A igual a f de B, llegamos que A y B son iguales. Por lo tanto, es inyectiva. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Voy a hacer otro. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me sirve un no? No, profe. Ya, No, sigamos. acá. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Supongamos que f sea una función que va de los reales a los reales. Este es mi A y este es mi B. Este es mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada. Si tengo que redefinir el dominio, lo redefino. Tal que I igual f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Ya. ¿Será función? ¿Hay algún valor de x que haga que f de x no exista? O sea, ¿tengo que restringir el dominio? Esa es la pregunta. ¿Habrá algún valor de x tal que al reemplazarlo acá haga que el i no exista? Sí, profesor, no sé, profesor. No,
parece si yo le diera cualquier valor a esta función, es muy probable que siempre encuentre un valor en y. Para cualquier valor de x siempre va a haber un valor en y. Por lo tanto, el dominio sigue siendo en todos los reales. No tengo que hacer ninguna restricción acá. No hay restricción. De hecho, esta es una parábola, es una función de ese tipo. O sea, no hay ningún valor en x que haga que f de x no lo pueda encontrar. O sea, es una función. La pregunta, ¿será inyectiva? Veamos. ¿Es inyectiva? Eso es lo que vamos a responder. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Micrófonos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar A y B. ¿Perdón? Reemplazar A y B. Claro. Primero, decir que f de A igual f de E. Eso es lo primero que tengo que hacer en la prueba. Si usted coloca esto, me está demostrando que sabe encontrar si una función es inyectiva o no. Si usted me dice, si f de A es igual a f de B, entonces A igual B es inyectiva, me está diciendo, este alumno sabe lo que es una inyectividad. Pero ahora viene la parte algebraica, que es la segunda parte del ejercicio. Esto, si no lo coloca en la prueba, entonces no va a ser ingeniero. Partimos entonces. F de A igual F de B, entonces. Luego, F de A igual F de B. O sea, vamos a reemplazar X por A y X por B. Reemplacemos. ¿Cómo quedaría F de A? Micrófono, por favor. ¿Cómo quedaría f de A? A cuadrado Ya, menos 2A ya, menos 3. ya. Es igual a f de B. B cuadrado B cuadrado. Reemplazamos el X por B, ¿verdad? Ya. menos 2B Bien. menos 3. Perfecto. Perfecto. Ya, trabajemos acá un poquitito. ¿Qué podemos hacer? Escucho. Escucho. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar los menos 3, perdón. O sea, estamos sumando el 3 para que nos va a quedar que A cuadrado menos 2A tiene que ser igual a B cuadrado menos 2B. Despejemos A de esta expresión y lo vamos a despejar de la siguiente manera. Voy a sumar esta expresión. Me va a quedar A cuadrado menos 2A menos B cuadrado menos 2B igual 0. Me quedó una ecuación de segundo grado. ¿Se acuerda? Una ecuación de segundo grado, ecuación de segundo grado. Una ecuación, vamos a hacer un recuerdo de prekinder. Una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es de esta forma. Ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Se acuerdan de esta ecuación? La ecuación de segundo grado. La tiene que haber visto por ahí por primero o segundo básico. Yo por lo menos la vi en primero básico. Esta es una ecuación de segundo grado, donde el valor de A no puede ser 0, porque si fuera 0, deja de ser una ecuación de segundo grado. A no puede ser 0. ¿Se acuerda a qué era igual X cuando uno despejaba el X de acá? ¿A qué era igual X? ¿Estoy escuchando micrófonos? No me acuerdo, profesor. Sí, me acuerdo. X vale tanto. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. ¿No? ¿Cómo se resolvía una ecuación de segundo grado? Con la fórmula B más menos. Ya, menos B más menos raíz cuadrada de
Raíz cuadrada de b al Ya te escucho, menos b cuadrado menos 4ac. 4AC, 4ac partido por todo esto. 2a. Se acordaba. No, sí. Ustedes tuvieron clase de matemática en primero básico, igual que yo. Entonces, claro, esta es la solución de una ecuación. En este caso, mi x vale para despejar acá al despejar x nos da esto. Acá yo quiero despejar a. Por lo tanto, en este ejercicio, ¿cuánto vale a? A es el número que acompaña al a cuadrado. ¿Cuánto vale el valor de a mayúscula acá? 1. 1. ¿Cuánto vale b? B es el valor que acompaña a x, en este caso el valor que acompaña a, o sea, menos 2. Y c es el valor que no lleva x, en este caso es el valor que no lleva a, todo esto que está acá, menos b cuadrado menos 2b. Entonces, con esos valores de a, b y c, vamos a despejar el valor de a. El valor de a. ¿Qué es lo que es a? A vale, en este caso, a vale menos b, menos menos 2, o sea, 2, más menos raíz cuadrada de ¿qué? De b cuadrado, o sea, 4, menos 4 por a, por 1, y por c, por menos b cuadrado menos 2b. Ahí está. Y todo esto dividido de 2 veces a, 2 por 1, 2. Esa está fácil. ¿Qué es lo que dice? Para el que está medio perdido, lo único que dice fue aplicar esta fórmula en esta ecuación. Este era mi a, este era mi b, y todo esto que está acá es mi c. A vale 1, b vale menos 2, y c vale menos b cuadrado menos 2b. Y lo reemplacé en la solución de una ecuación de segundo grado. Fíjese que quiero llegar a esto. O sea, todo esto que está acá debería ser solamente b. Si no es así, entonces estamos mal. Sigamos. Voy a seguir en la otra página. Denme acá. Arriba, ese. Porque no quedaba el día 1. Dame un segundito. Por 1. ¿Por qué le puse menos 1? Porque me equivoqué nomás. Este es 1, ¿verdad? Esto es A. Esto es 1. Déjame. Entonces, esto es más. ¿Sí? Porque me queda menos por menos más. Déjame seguir. Pero la lógica es la misma, en todo caso. Las funciones cuadráticas no son inyectivas. Volvamos entonces. Va a quedar menos por menos más. Por lo tanto, me va a quedar un más acá. Y luego, al hacer esta multiplicación, a igual 2 más menos. ¿Cómo quedaría esta expresión? Quedaría 4 más 4b cuadrado menos 4 por 2, 8b. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Y esto partido por 2. Y si colocamos aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, de nuevo podemos factorizar por 4. Factorizamos por 4 y ese 4 sacarlo como 2 de la raíz. Nos va a quedar a igual 2 más menos 2
factor de 1 más b cuadrado menos 2b. ¿Sí? Partido por 2. Y ahora, si factorizo por 2, lo puedo simplificar con este 2 y nos va a quedar 1 más menos la raíz de b cuadrado menos 2b más 1. Ahí está. A es igual b cuadrado menos 2b más 1, b cuadrado menos 2b más 1. Esto que está acá es el binomio b menos 1 al cuadrado. Porque el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. O sea, esto que está acá es b menos 1 al cuadrado. 1 más menos la raíz cuadrada de b menos 1 al cuadrado. Se nos simplifican los cuadrados y nos va a quedar que a es igual a 1 más menos b menos 1. Por lo tanto, aquí tengo dos soluciones. Con el más, a es igual a 1 más b menos 1, y por otro lado, con el menos, a menos, perdón, 1 menos b menos 1. De acá obtenemos que a es igual a b, que es lo que andamos buscando, pero acá no da eso. Me va a quedar menos b, porque 1 menos b más 1. O sea, a vale menos b más 2. Menos b más 2. Fíjese que el a o es igual a b o es igual a menos b más 2. Por lo tanto, no podemos llegar, no es inyectiva. Porque en este caso, en el segundo caso, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque en a igual menos b más 2 no se cumple la condición. ¿Y cuál es la condición? Gracias, hija, me equivoqué en este signo. ¿Y cuál es la condición? Esta condición que está acá. Tenemos que llegar a A igual B. Claro, profe, llegamos a A igual B, pero por una rama. A tiene dos valores. Tiene el valor B, pero también tiene el valor B menos B más 2. Por lo tanto, por este lado, no se está cumpliendo la condición. ¿Ok? Profe, Dígame, hija. usted recién, o sea, hace un momento dijo de que las funciones cuadráticas no son inyectivas, algo así. No lo son. Entonces bastaría con mirar el ejercicio y deducir que no va a ser inyectiva. ¿En la prueba dices tú? Sí, en la prueba. Mira, ¿sabes qué? Lo iba a decir, pero me retuve. Porque yo quiero que me hagas el desarrollo. O sea, tienes que demostrar que no es inyectiva. O sea, tienes que llegar a esto. ¿Mm? Ya. De hecho, cuando uno grafica una función, gráficamente, cuando uno quiere saber si una función es inyectiva o no, primero tiene que hacer la gráfica. Supongamos una cosa así. Estoy inventando una manera de descubrir si una función es inyectiva o no, es trazar una línea horizontal. Y tengo que cortar en un solo punto a la gráfica de la función para que sea inyectiva. Porque si lo corto en más de un punto, deja de ser inyectiva.
Entonces, gráficamente, si yo hago esto y en algún punto me encuentro que la línea horizontal corta en más de un punto a la gráfica, deja de ser inyectiva. O sea, esta función es inyectiva desde aquí para arriba y desde aquí para abajo. Desde aquí para arriba y desde ahí para arriba, ahí, y desde aquí para abajo. Pero en esta zona no es inyectiva, porque hay puntos, o sea, si yo trazo una línea horizontal, ¿qué significa esto? Significa que esta misma imagen pertenece a este X y a este X. Fíjese que hay tres X que tienen la misma imagen. Las funciones cuadráticas, en el caso de f de x igual a x cuadrado más bx más c, o sea, en el caso de una función cuadrática, si yo hago una cosa así, por ejemplo, quiero que observe que al trazar una línea, la misma imagen, el mismo f de x pertenece a este valor y a ese valor. Esta es una manera gráfica de poder determinar si una función es inyectiva o no lo es. Las funciones cuadráticas no lo son, pero tengo que demostrarlo. En la prueba, hija, lo vas a tener que demostrar. Porque más allá de saber el concepto, me interesa el álgebra del concepto. Claro, en mi primer ejercicio, a lo mejor resultó largo, pero este es mucho más corto que de acá, de esta expresión, llegar a esta es muy sencilla, yo me fui paso por paso. Consultas. En la clase de hoy día vimos el concepto de función y cuándo una función es inyectiva y cuándo es inyectiva. ¿Alguna consulta, chicos? Me quedan 7 minutos. Profe, en la cuadrática, el segundo resultado que va. No, en el ejercicio anterior. Acá. Sí, el resultado 2 es menos b, ¿o no? Menos b. Claro, porque aquí te queda menos b. Te queda 1 menos b menos 1. Ahí no se nota. Ahí está. Entonces, al multiplicar este menos, me queda menos b, y aquí me queda este menos 1 con este menos, me queda más 1. Entonces me queda 1 más 1, 2, menos b. Menos b más 2. ¿Te respondí? Ya, gracias. Sí. Y finalmente, tercer concepto, hoy día vimos el concepto de función inyectiva. Sí, la voy a subir a YouTube. Función inyectiva, y ahora viene la función epiyectiva. Epiyectiva. Tercer concepto, función epiyectiva. La función epiyectiva. ¿Qué es una función epiyectiva? La definición coloquial, la definición de la calle, dice que una función es epiyectiva f que va de A a B, tal que f de x igual y, es epiyectiva si todos los valores de B vienen de un valor en A. Todos los valores de B vienen de una A. O sea, el concepto de epiyectivo, chicos, anótelo, el concepto de epiyectivo tiene que ver con el recorrido. Para que una función sea epiyectiva, no me debe sobrar nada en el recorrido. No debe sobrar nada en el recorrido. O sea, no debe sobrar nada
en el recorrido. Así como cuando era función no me debe sobrar nada en el dominio, para que sea además epiyectiva, no me debe sobrar nada en el recorrido. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto algebraicamente? Primero, decimos que f de x es igual a y y despejamos x. Despejamos x. Y luego, acá está, este es el torpedo, ¿eh? Primero, de f de x igual y, despejamos x, y luego nos preguntamos si x se indetermina. Se indetermina. Por ejemplo, supongamos f, la función que va de los reales a los reales, tales que f de x sea igual a 2x menos 5. ¿Será epiyectiva esta? Primero es función. Y además es inyectiva. ¿Pero será epiyectiva? Bien, ¿qué dice el torpedo? Primero, despejar x. Despejar x. O sea, y igual 2x menos 5. Despejemos x. Lo vamos a hacer rapidito. Primero voy a sumar 5. Me va a quedar que 2x, lo voy a escribir acá al lado, ¿eh? 2x es igual a y más 5. Y ahora voy a dividir por 2. X es igual a y más 5 partido por 2. Listo. Despejé el x. Y ahora viene la segunda parte del torpedo. La segunda parte del torpedo. Si x se indetermina, o sea, ¿hay algún valor de y que me indetermine a x? Segunda parte. ¿Hay algún valor? Ninguno, ¿verdad? Y puede valer cualquier cosa, inclusive menos 5, porque menos 5 más 5 es 0 partido por 2, por lo tanto, no hay ningún valor. Que dice que para todo y, en los reales, existe x, tal que f de x igual y. Sí, no hay ningún valor en y. X no se indetermina. X no se indetermina. Cuando hablo de que no se indetermina, significa que no hay ningún problema con el i. No se indetermina. Por lo tanto, F es epiyectiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, yo entendí. No, profe. Segundo ejemplo y termino la clase. Supongamos f, una función que va de los reales menos el 2 a los reales, tales que f de x sea igual a x más 1 partido por x más 2. Quiero que observe que ya saqué del dominio el menos 2. Saqué del dominio el menos 2. Menos el menos 2. Para que esto no se me haga 0. ¿Es epiyectiva? Primero, despejar x. Despejar x. O sea, y igual x más 1 partido por x más 2. Despejemos x de acá. Lo primero que hacer es multiplicar por x más 2. Voy a multiplicar por x más 2. Me va a quedar y factor de x más 2 es igual a x más 1. Aquí voy a multiplicar, me va a quedar xy más 2y igual x más 1. Como voy a despejar el x, voy a juntar estos dos a un mismo lado de la ecuación y el 2y lo dejo al otro lado. O sea, voy a restar x para que se reste y el 2y lo voy a restar. Me va a quedar xy menos x es igual a 1 menos 2y. Y acá me queda factor común x. X, factor común de y menos 1 igual a 1 menos 2y. Luego
al despejar el x, esto lo divido, me queda 1 menos 2y dividido de y menos 1. Despejé el x. Pregunto, ¿hay algún valor de y que me indetermine a x? 1. Claro, cuando y vale 1. Por lo tanto, esta función que es inyectiva, no es epiyectiva porque para y igual 1 el x no existe. O sea, me está sobrando el 1 en el recorrido. No es epiyectiva. ¿Por qué? Porque para y igual 1, x no existe. Ahora, si yo el recorrido lo restrinjo, o sea, si yo dijese, si f fuese una función de los reales menos el menos 2 a los reales menos el 1, tal que f de x es igual a x más 1 partido por x más 2, x más 1 partido por x más 2, como restringí el dominio y restringí el dominio, esta función es inyectiva y epiyectiva. ¿Por qué? Porque está restringido el dominio y está restringido el recorrido. Cuando una función es inyectiva y epiyectiva, decimos que, cuarta definición, función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y si es epiyectiva. Por lo tanto, cuando yo en la prueba te pase una pregunta, te voy a decir, determine si es inyectiva, determine si es biyectiva. Tú vas a tener que demostrar o restringir para que sea inyectiva y para que sea epiyectiva. ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicos? Sí. Ya, chicos, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Sí. O por lo menos ven mi cuaderno. El lunes vamos a hacer ejercicios de esto y vamos a hacer una pequeña tareita. No me preguntes si es con nota o sin nota, porque ustedes son ingenieros. Los ingenieros da lo mismo que vaya con nota, hay que hacerla. Porque quiero ensayar el tema el sistema de prueba. Por lo tanto, el próximo lunes vamos a tener un pequeño controlcito. No me preguntes si es con nota o sin nota. Vamos a hacer un ensayo de una prueba. ¿Ok, chicos? 10 segundos para despedirse y nos vamos. Que el Señor me los bendiga. Profe, Chao, profe. Dígame. Dígame. Profe, tengo una duda. ¿Por- ¿Qué va a pasar con las clases de los martes? ¿Va a No, haber o no? el coordinador me decía que el profesor va a comenzar, no sé cuál es su nombre, pero este martes comenzaría. ¿Mm? Comenzaría. Mira, de todas maneras, si no estuviese todavía el profesor acá, yo voy a hacer la clase, para que no se pierda el martes. Ya, ¿Ya? gracias. ¿Con quién conversé? Con Esperanza Rosel. Listo, Esperanza. Ya, chicos, que les vaya bien. Chao, chicos. Chao. Chao.